El 2 de marzo de 2026, a las 11 de la mañana, un ataúd con acabados dorados descendió hacia la tierra del Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco. 30 coronas de flores monumentales rodeaban el lugar. Una tenía la forma de un gallo moldeado con pétalos blancos y rojos. Música de banda en vivo llenó el panteón con el tipo de sonido que en México acompaña por igual los cumpleaños y los entierros de los hombres que vivieron demasiado intensamente para despedirse en silencio. 2 carrozas blancas con adornos dorados. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional montando guardia en el perímetro exterior, no adentro, porque incluso las fuerzas del Estado reconocen que hay espacios donde el duelo privado tiene sus propias reglas. La familia estaba presente, los que podían aparecer, los que calcularon que no asistir sería una señal más peligrosa que asistir, y los que simplemente amaron a ese hombre con toda la contradicción que se ama a alguien que fue al mismo tiempo padre, jefe, escudo, y la razón por la que ninguno de ellos pudo tener una vida completamente ordinaria. El hombre más buscado del continente fue enterrado con el oro que él mismo había ordenado años antes. No como vanidad, como declaración. La afirmación final de alguien que construyó 15 años de poder sobre la base de permanecer invisible, y que eligió su propio funeral como el único momento donde podía exhibir todo lo acumulado sin que nadie pudiera quitárselo. Y México exhaló, no con el alivio limpio de quien resuelve un problema, con el tipo de respiración de una persona que suelta una carga que cargó tanto tiempo que ya no recuerda cómo era no cargarla. Una exhalación con el peso de 15 años de titulares de sangre, de operativos fallidos, y de recompensas que nadie cobró, y de la certeza grabada en los huesos de que ese hombre era intocable. Esa certeza murió con él en la Sierra de Tapalpa. Y duró exactamente 11 días, porque el 5 de marzo de 2026, mientras México todavía procesaba la enormidad de lo que había pasado el 22 de febrero, mientras los analistas debatían el futuro del cártel y las células en 35 países esperaban señales que no llegaban, algo ocurría en una oficina de la Secretaría de Seguridad en Ciudad de México. Un funcionario de alto rango leía un informe, algo que los equipos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa habían encontrado en el rancho de Tapalpa. Algo que los analistas de la Fiscalía llevaban días procesando con la meticulosidad de quien sabe que manipula material capaz de rediseñar el mapa del crimen organizado en México. Algo que ningún operativo previo, ningún informante, ninguna interceptación en 6 años de persecución había producido con ese nivel de precisión. Instrucciones escritas a mano, con la letra de quien escribe, sabiendo que lo que escribe no será leído por nadie por un tiempo, pero que debe existir de todas formas. Instrucciones técnicas sobre preservación de documentos contra la humedad, sobre materiales de envoltura, sobre la profundidad exacta en que debían ubicarse, y sobre cómo debían estar dispuestos para que alguien que supiera dónde buscar pudiera encontrarlos sin dañarlos. Y entre esas instrucciones había una frase que los analistas tardaron en conectar con su significado completo. En su primera lectura parecía una instrucción más sobre el funeral. En la segunda, una referencia a objetos personales. En la tercera lectura, cuando uno de los analistas la puso en contexto con el resto de los documentos, reveló algo que cambió completamente la evaluación del caso. La frase describía el panteón, no como el lugar donde sería enterrado el cuerpo,
como el lugar donde estaría guardada la información más importante. El hombre había planeado convertir su propia tumba en la bóveda final de los secretos del CJNG. Y cuando ese funcionario terminó de leer el análisis, cuando el equipo de la fiscalía confirmó que los documentos del rancho justificaban una acción que ninguna autoridad mexicana había ejecutado antes, tomó la decisión que tampoco había tomado nadie antes. Firmó la orden de cateo a la sepultura del capo más poderoso del continente, enterrado hacía 3 días en Zapopan, rodeado de familiares en duelo y de células del CJNG, monitoreando cada movimiento de las autoridades cerca de la tumba. No porque catear la sepultura de un capo recién enterrado no es solo un procedimiento legal. Es una declaración de que la muerte del jefe no fue el final de la investigación, sino el inicio de la más profunda que México ha ejecutado sobre el CJNG en 15 años. El cateo se ejecutó, y lo que encontraron dejó a todos sin palabras. Hoy vas a descubrir 4 cosas que el gobierno mexicano, el CJNG y la familia del capo no querían que supieras juntas al mismo tiempo. Primera revelación. ¿Qué encontraron exactamente dentro de la sepultura y por qué el fundador eligió llevar esa información a la tumba en lugar de destruirla? Segunda revelación. Los documentos de sucesión. El mapa completo de los acuerdos del CJNG, los nombres de funcionarios que la fiscalía verifica ahora mismo y las evaluaciones que el jefe escribió sobre sus propios sucesores. Tercera revelación. La reacción interna del cártel y la crisis de confianza que el cateo detonó. Cuarta revelación. Lo que nadie esperaba encontrar. Lo que dejó a los investigadores más experimentados sin palabras. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que el CJNG y varios funcionarios públicos cuyos nombres están en esos documentos están intentando contener activamente en este momento. Pero primero necesitas saber quién era el hombre que planeó su propio funeral, como si fuera su último operativo. El niño de la tierra caliente. Aguililla, Michoacán. 1966. Nemesio nace en un rancho sin pavimento, ni electricidad garantizada en el municipio más olvidado de la tierra caliente michoacana. Su familia no tiene nada que el sistema considere valioso. No tienen apellido que abra puertas. No tienen dinero que compre favores. No tienen las conexiones que en México determinan quién accede a las oportunidades y quién las mira desde afuera. Nemesio aprende desde niño las 2 lecciones más importantes que ese municipio puede enseñarle. Primera, el sistema no fue construido para ti. Segunda, los que logran salir no lo hacen esperando que el sistema cambie. Lo hacen construyendo algo que el sistema no puede ignorar. Esas 2 lecciones moldean todo lo que viene después. A los 16 años emigra a California. Lo que encuentra del otro lado no es el sueño americano. Es el trabajo duro y mal pagado de los campos agrícolas. El tipo de trabajo que enseña con la misma eficacia que la escuela lo que significa ser invisible en un país que te necesita pero no te ve. En ese entorno hace su primer contacto con el narcotráfico. No fue una decisión abrupta, sino un proceso gradual. La incorporación a una estructura que ofrecía lo que el trabajo legal no podía. Aprendió el negocio desde sus niveles más básicos, con la atención de alguien que entiende que lo que aprende es el oficio que va a definir su vida. Las 2 detenciones en cárceles estadounidenses llegaron como parte del proceso. La deportación lo regresó a México con el conocimiento del negocio,
y una red de contactos construida dentro del encierro. El regreso lo llevó al entorno del cártel de Sinaloa en su etapa de expansión máxima. Los años bajo la influencia de uno de sus hombres más importantes le dieron acceso al modelo de operación más sofisticado del narcotráfico latinoamericano. Nemesio lo estudió no como empleado leal, sino como analista que evalúa fortalezas y debilidades. Y la evaluación identificó algo que nadie dentro de la estructura tenía incentivos para señalar. El modelo dominante era extraordinariamente eficiente, pero tenía vulnerabilidades que su propio éxito magnificaba. Era vulnerable al gobierno, a las extradiciones, y al éxito mismo que lo hacía demasiado visible. La ruptura, la decisión de crear algo propio, no fue impulsiva. Fue la conclusión de una evaluación que llevó años. El CJNG nació de esa conclusión. Una organización más descentralizada en su operación, pero más centralizada en su información. Más agresiva en su expansión territorial, pero más cuidadosa en la exposición mediática de sus líderes. Y en los 15 años que el CJNG duró, el fundador aprendió una última lección que no estaba en ningún manual que hubiera estudiado. La lección de la información. El poder real no está en las rutas, ni en el armamento, ni en el dinero. Está en saber lo que los demás no saben. En ser el único punto donde todas las líneas convergen, de manera que nadie pueda reconstruir el mapa completo sin pasar por ti. Y cuando supo que iba a morir, cuando el cerco de Tapalpa se volvió inevitable, tomó la decisión que resume perfectamente quién fue durante toda su vida. No destruyó ese conocimiento, lo preservó, lo enterró donde creía que nadie lo buscaría. Y alguien lo buscó. El proceso, del rancho al panteón. Para entender lo que encontraron en la sepultura, necesitas entender el proceso que llevó al cateo. No el proceso legal, sino el intelectual. La cadena de razonamiento desde los documentos del rancho de Tapalpa hasta la decisión de abrir una tumba en Zapopan. Ese proceso comenzó el mismo 22 de febrero de 2026, cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa comenzaron a catalogar lo que encontraron en la habitación con puerta de metal reforzado. Era pequeña, no más de 4 metros por 4. Una sola bombilla de luz blanca fría, estantes metálicos atornillados a las paredes. La organización de alguien que vive con la certeza permanente de que en algún momento va a necesitar encontrar algo rápido y llevárselo antes de que lleguen los que lo buscan. Todo etiquetado, todo fechado, todo en carpetas de plástico resistente a la humedad. Y entre las carpetas de registros operativos y los mapas de las rutas del Pacífico, apareció algo que no estaba en el perfil esperado del material de un rancho de clandestinidad. Un conjunto de documentos sobre un funeral, por instrucciones detalladas. ¿Cuántas coronas de flores? ¿Qué tipo de música? ¿Qué modelo de ataúd? ¿Cuántas carrozas? ¿A quiénes notificar primero? ¿A quiénes no notificar hasta el último momento? La especificidad de alguien que pensó en ese evento durante tiempo suficiente para tener claro cada detalle. Los analistas lo procesaron inicialmente como un hallazgo de interés psicológico. Y entonces, uno de los analistas de la Fiscalía, en la segunda revisión, leyó un párrafo que había pasado inadvertido. Un párrafo técnico sobre materiales de preservación, sobre resistencia a la humedad, sobre temperatura óptima de conservación de documentos de papel. En medio de las instrucciones para un funeral. Ese párrafo no estaba ahí por accidente.
Cuando el analista lo releyó en contexto, cuando entendió que las instrucciones de preservación no se referían a las flores ni al ataúd, sino a algo que debía ir dentro del ataúd, la pieza encajó con la claridad que solo tienen los momentos en que una investigación da un salto que nadie calculaba. El fundador del CJNG había planeado enterrar documentos junto con su cuerpo. El informe llegó al funcionario de alto rango en las primeras 48 horas. Ese funcionario, con 6 años de conocimiento acumulado sobre cómo pensaba el hombre más buscado del continente, entendió de inmediato por qué. No por sentimentalismo, para garantizar que nadie que no debía tener acceso a esa información pudiera tenerla mientras él vivía. Y para garantizar que alguien específico, designado por él, supiera dónde buscarla después de su muerte. La bóveda perfecta. Inaccesible mientras viviera. Accesible solo para quien supiera que existía. Perfecta en teoría. Defectuosa en la práctica, porque el ejército encontró las instrucciones antes de que el ataúd fuera sellado. El equipo de la fiscalía trabajó durante 5 días, desde el 28 de febrero, cuando el acta de defunción quedó registrada y la identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN, hasta el 5 de marzo, cuando la evaluación legal y técnica estuvo completa. La orden se firmó. El equipo se organizó. El cateo se ejecutó. El mapa y los registros caídos shotoy que rapoisendo solasa. Entonces muy coercical. Encontraron todos hasta boba exactamente donde las instrucciones del rancho indicaban. 3 categorías de material en contenedores impermeables, cada una etiquetada con la misma metodología del rancho. Cada una dirigida a un destinatario diferente. La primera categoría, al sucesor designado. La segunda, sin destinatario nombrado, solo la indicación de que era material de valor y que quien debía recibirlo sabría qué hacer. La tercera, a un nombre que los investigadores tardaron en reconocer porque nunca había aparecido en ningún informe de inteligencia previo. El nombre de un niño. Pero antes de llegar a esa tercera categoría, necesitas entender las 2 primeras. La primera era el mapa del poder. No el mapa geográfico de las rutas, ese lo tenían los analistas desde hacía años. El mapa de las relaciones que sostenían el poder. Los acuerdos, los nombres, las fechas, los montos. Para entender por qué ese mapa vale más que cualquier decomiso, necesitas entender algo sobre cómo funciona el poder en el crimen organizado a ese nivel. De un cártel del tamaño del CJNG, opera en territorios donde hay instituciones del Estado. Y la razón por la que puede operar sin ser desarticulado permanentemente no es solo porque es más violento que el Estado. Es porque tiene acuerdos con partes del Estado. Esos acuerdos son el corazón del poder real del cártel. Más que las rutas, más que el armamento, más que el dinero. El fundador administraba todos esos acuerdos personalmente. Nunca los documentó en ningún lugar accesible. Y en los últimos meses de su vida, sabiendo que esa cabeza estaba a punto de no estar disponible para los sucesores, tomó la decisión de escribirlo todo. Los nombres de los funcionarios federales con acuerdos activos al momento de su muerte. Los estados, los montos, las formas de pago, los canales de comunicación, los intermediarios financieros, los acuerdos con otras organizaciones, las fronteras negociadas, los territorios compartidos. Todo eso en papel, escrito a mano, preservado bajo tierra en Zapopan, y ahora en manos del gobierno.
Los reportes que circularon entre periodistas con fuentes cercanas al caso describían el volumen en términos que los analistas tradujeron así: suficiente para que la fiscalía tenga trabajo por años, porque cada nombre requiere verificación independiente y cada acuerdo requiere investigación que confirme que el registro es preciso. La verificación debe hacerse con delicadeza, porque actuar sobre información incorrecta puede devastar el resto de la investigación. Pero también con velocidad, porque algunos de los nombres siguen en posiciones donde pueden obstaculizar el proceso si lo descubren antes de que el proceso legal los alcance. Velocidad versus rigor. Urgencia versus precisión. Y mientras ese dilema se resuelve, los nombres en ese mapa siguen existiendo. Algunos en sus cargos. Algunos durmiendo mal desde que las noticias del cateo comenzaron a circular. La segunda categoría era la contabilidad histórica. La trazabilidad del dinero desde el narcotráfico hasta las inversiones que lo blanqueaban. El tipo de documentación que los fiscales federales y los agentes de la DEA llevan años buscando sin éxito, porque el fundador entendió desde el principio que esos registros eran su mayor vulnerabilidad y los protegió con una obsesión que ningún otro capo de su nivel había demostrado antes. Hasta que los enterró en su tumba. De los documentos de sucesión contenían también la evaluación que el fundador hizo de sus propios sucesores potenciales. Escrita con la frialdad de un ejecutivo que evalúa el desempeño de sus directivos, con la distancia clínica de alguien que evalúa piezas de maquinaria, no personas que trabajaron para él durante años. Hay un sucesor al que describe como el más capaz operativamente, pero el más peligroso políticamente. Haz con disciplina para mantener la estructura, pero sin inteligencia para navegar los acuerdos delicados con el Estado. Un hombre que resolverá los problemas con violencia, cuando la violencia sea la opción más cara, porque no tiene herramientas para encontrar otras opciones. Hay otro al que describe como inteligente, pero desconfiable. Alguien que usará los primeros meses para posicionarse personalmente antes de pensar en la organización. Y hay un tercero con el único reconocimiento genuino que aparece en todos los documentos. El único que entiende que el CJNG es más grande que cualquiera de los hombres que lo componen. El único en quien confiaría con el mapa completo si tuviera que elegir uno solo. Y al lado de ese nombre, la instrucción más inquietante de todo el documento. Ese sucesor no debía saber que era el sucesor designado. Debía ser protegido de ese conocimiento, porque el conocimiento de ser elegido es lo que corrompe a los elegidos. El sistema de descentralización controlada aplicado hasta en la transferencia del poder. El fundador eligiendo a su sucesor y protegiéndolo de saber que fue elegido, porque sabía que el poder corrompe incluso a los que deberían ser inmunes. El control desde la tumba. Piensa en eso un momento, y la crisis interna del CJNG. La noticia del cateo llegó al CJNG antes de que llegara a los medios masivos. Lo que llegó en las primeras horas fue fragmentado e impreciso. Que el gobierno había abierto la tumba, que había sacado documentos. No sabían cuántos ni de qué tipo. Y esa incertidumbre fue más desestabilizadora para el CJNG que cualquier cosa que el cateo pudiera haber producido directamente. Porque en el crimen organizado de alto nivel, la información incompleta es más peligrosa que la información negativa. La información negativa te dice qué está pasando y te permite responder.
La información incompleta te deja en el espacio donde cualquier cosa es posible, donde no sabes si tu nombre está en esos documentos, donde no sabes si el acuerdo con el funcionario de tu territorio fue documentado, donde no sabes si la persona a tu lado está pensando lo mismo que tú. Ese espacio es el terreno más fértil para la paranoia. Y la paranoia en el crimen organizado no produce reflexión, produce movimiento. Las comunicaciones entre células que normalmente seguían intervalos regulares se volvieron más frecuentes e irregulares. Los líderes de las células regionales comenzaron a hacer movimientos físicos, cambios de ubicación, rutas alteradas. Las comunicaciones que llegaron al gobierno tenían un tono completamente diferente al de las amenazas del periodo post-Tapalpa. Las amenazas de los primeros días eran las de una organización en shock que necesitaba demostrar capacidad de respuesta. Las comunicaciones que llegaron después del cateo eran las de una organización que quería información, que quería saber exactamente qué había encontrado el gobierno, que estaba dispuesta a negociar en términos que nadie del CJNGE había ofrecido antes. Eso fue más revelador que cualquier amenaza, porque las organizaciones que negocian desde la debilidad son organizaciones que saben que están en una posición que no controlan. Esta vez era diferente. Esta vez el gobierno tenía el mapa. Y el CJNG lo sabía. Pero la crisis no fue solo la reacción al cateo. Fue la reacción a lo que el cateo reveló. Que el fundador había documentado los acuerdos, había escrito los nombres, había registrado todo en un documento que él controló y que nunca compartió con los operadores que se beneficiaban de esos acuerdos. Eso produjo en las células algo que los analistas describen como una reformulación retrospectiva de la lealtad. Los operadores que habían sido leales durante años empezaron a hacerse preguntas que no se habían hecho mientras el jefe vivía. ¿Cuánto sabía él que nosotros no sabíamos? ¿Hasta qué punto los acuerdos que creíamos nuestros dependían de algo más amplio que nunca conocimos? En el proceso de buscar esas respuestas, las células del cártel están revelando exactamente la vulnerabilidad que el funcionario que ordenó el cateo estaba esperando. La vulnerabilidad de una organización que perdió el centro que la cohesionaba y que mientras intenta reconstruirlo, se comunica más de lo que es operativamente prudente. El cateo de la sepultura no fue solo el hallazgo de documentos valiosos. Fue el detonador de la crisis que hace posible el siguiente golpe. Piensa en eso un momento. Las cartas al hijo desconocido. Y ahora llegamos a la cuarta revelación, la que nadie esperaba, la que dejó a los investigadores de la fiscalía sin palabras. Los investigadores esperaban el mapa de los acuerdos. Lo encontraron. Los registros financieros históricos. Los encontraron. No esperaban las cartas. En el fondo del contenedor más pequeño, con una caligrafía más lenta y más deliberada que la escritura funcional que el fundador usaba en sus documentos operativos. Había cartas. No para un sucesor, no para un operador, para un niño. El nombre del niño nunca había aparecido en ningún informe de inteligencia sobre el CJNG. No era el hijo que el fundador intentó proteger de la extradición en 2016 y que terminó siendo extraditado en 2020. No era ninguno de los hijos que los investigadores conocían. Era un niño que, según los documentos de identidad incluidos en el contenedor, tenía 4 años al momento del entierro. Un hijo al que nadie sabía que tenía.
de un hijo que había mantenido tan completamente fuera del radar de la inteligencia nacional e internacional que ni siquiera su existencia aparecía en ninguna base de datos que los investigadores consultaron, ni en los registros del CJNG interceptados durante años, ni en los informes de la DEA, ni en ninguno de los archivos compilados sobre la vida personal del objetivo. El hijo más protegido, el más invisible, no el que nunca podría ser usado como palanca de negociación contra el padre, porque nadie sabía que existía. Hasta que el padre lo mencionó en las cartas que eligió llevarse a la tumba. Las cartas están bajo reserva de la carpeta de investigación activa de la Fiscalía. Su contenido específico no ha sido publicado, pero lo que circuló entre periodistas con múltiples fuentes independientes que describían el mismo tono y los mismos temas permite reconstruir su naturaleza con suficiente precisión para entender por qué los investigadores las describieron como las más perturbadoras que leyeron en toda su carrera. Las cartas no eran operativas. No había instrucciones sobre el CJNG, ni nombres de acuerdos, ni mapas de rutas. Las cartas eran de un padre a su hijo, escritas en el lenguaje de un hombre de Aguililla, Michoacán, que intenta hablar con un niño de 4 años desde la distancia y desde el papel, porque no puede hacerlo en persona. Con el vocabulario sencillo de alguien que no tiene formación literaria, pero que tiene algo que decir. Le explicaba quién era. No quién era el jefe del CJNG. Quién era Nemesio, el niño de Aguililla, el que creció sin electricidad garantizada, el que emigró a California a los 16 años, con la certeza de que el sistema no lo iba a ayudar y la determinación de construir algo que el sistema no pudiera ignorar. Le explicaba por qué no podía estar con él, con la honestidad de alguien que prefiere que su hijo entienda su historia desde la versión que él mismo escribió, no desde los titulares ni los expedientes judiciales. Y le decía algo que los investigadores describieron como lo más inesperado de todo lo encontrado en la sepultura. Le decía que no construyera lo que él construyó. No como arrepentimiento formal. No como la confesión de culpa que un fiscal esperaría encontrar. Como el consejo de un padre que conoce los costos desde adentro y que prefiere que su hijo los conozca desde afuera. Que prefiere que su hijo tenga lo que él nunca tuvo. La posibilidad de una vida donde el poder no sea el único camino disponible. Le decía que el poder que construyó, el que llenó titulares durante 15 años, lo que hizo que $15 millones de recompensa no fueran suficientes para que nadie lo entregara. Que convirtió al CJNG en el cártel más poderoso del hemisferio occidental. Ese poder tenía un costo que él no supo calcular cuando empezó a construirlo. El costo de no poder ver a ese niño. De no poder estar en ninguno de los momentos que los padres ordinarios dan por sentados. El primer cumpleaños, el primer día de escuela, los momentos sin nombre que son la sustancia real de una vida. Y al final de la última carta, los documentos de identidad en el mismo contenedor, los que establecían los derechos legales del niño sobre los activos que el padre había dejado fuera del CJNG específicamente para él, debían estar en manos de una persona cuyo nombre no era reconocido por ningún investigador que trabajó el caso, no un operador del cártel, no un abogado de la familia, de una persona completamente ordinaria en una ciudad del norte de México, donde el apellido Ceguera no significa nada especialmente peligroso.
el sistema de protección final, el que el fundador diseñó para la única persona en su vida que quería completamente fuera del sistema que él había construido. ¿Sabes por qué esas cartas dejaron a los investigadores sin palabras? No porque mostraran a un criminal arrepentido, no porque produjeran evidencia de que reconocía el daño causado. Las cartas los dejaron sin palabras porque rompieron el modelo con que trabajan los investigadores del crimen organizado de alto nivel. El modelo que dice que los fundadores de los cárteles más poderosos del mundo son personas para quienes el poder es suficiente, para quienes la acumulación de riqueza y control es el objetivo final y todo lo demás existe en función de ese objetivo. El fundador había construido su vida entera de acuerdo a ese modelo. Cada decisión que tomó durante 40 años era consistente con él, excepto la existencia de ese niño, excepto esas cartas, excepto la decisión de dejar activos fuera del CJNG, protegidos de los sucesores, solo para ese hijo, excepto el hecho de que el hombre más poderoso del crimen organizado latinoamericano, en el acto final de planificar su propia muerte, eligió llevar esas cartas consigo antes que cualquier objeto de valor material. Eso no encaja en el modelo. Y cuando la realidad no encaja en el modelo, los investigadores tienen que hacer algo que es simultáneamente lo más difícil y lo más honesto que su trabajo permite: revisar el modelo. Piensa en eso un momento. Recapitulación y cierre. Recapitulemos con los números que hacen real esta historia. 22 de febrero de 2026. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes muere en la Sierra de Tapalpa, Jalisco. 3 impactos de bala. Traslado en helicóptero. Muerte durante el traslado. El hombre más buscado del mundo cae después de 6 años de persecución ininterrumpida. 28 de febrero. Acta de defunción registrada. Identidad confirmada mediante pruebas de ADN. 2 de marzo. El ataúd dorado baja a la tierra del Panteón Recinto de la Paz en Zapopan. 30 coronas, música de banda, la familia, los leales. El silencio que viene después de que las puertas del panteón se cierran y el mundo sigue su curso sin el hombre que ocupó tanto espacio en él durante 15 años. 5 de marzo. Los analistas completan la evaluación. La orden se firma. El cateo se ejecuta. 3 categorías encontradas. Primera, el mapa de los acuerdos. Los nombres de funcionarios con acuerdos activos al momento de la muerte. Los montos, los canales, los protocolos. Segunda, los registros financieros históricos. Si la trazabilidad del dinero del narcotráfico hacia las inversiones legales. Tercera, las cartas al hijo cuyo nombre nunca había aparecido en ningún informe de inteligencia. Un niño de 4 años al momento del entierro, completamente desconocido para los servicios de inteligencia nacionales e internacionales. Una frase de esas cartas que los periodistas, con fuentes en el caso, reconstruyeron de manera consistente. No construyas lo que yo construí. ¿Qué hace el gobierno con todo esto ahora? Los documentos tienen nombres verificables que pueden llevar a procesos legales capaces de desarticular la red de corrupción que sostuvo al CJNG desde las instituciones del Estado durante 15 años. Ese es el trabajo más difícil y más importante que el sistema de justicia mexicano ha enfrentado en décadas. Procesar a funcionarios con base en documentos que un capo muerto escribió a mano y enterró en su tumba. Un proceso que no es rápido, no es limpio, y puede fracasar en cualquier punto si no se hace con el rigor que la magnitud del caso exige.
pero es el único trabajo que importa. Porque la muerte del fundador, sin el procesamiento de los funcionarios que lo protegieron desde las instituciones del Estado, no es una victoria completa. Es la remoción de la cabeza visible de un sistema que sigue funcionando con la misma infraestructura de corrupción que lo sostuvo durante 15 años. Hoy las cartas al niño desconocido plantean una pregunta diferente. Una sin respuesta legal ni operativa. ¿Qué le pasa a ese niño? Tiene 4 años. Su padre está muerto. Los documentos que establecen su identidad están en manos de la Fiscalía. La persona ordinaria designada como su protectora es ahora parte de una investigación que no pidió. En algún lugar de México hay un niño de 4 años que tiene el apellido más peligroso del crimen organizado latinoamericano de los últimos 20 años, pero que fue protegido de ese apellido con más cuidado que cualquier otro activo del CJNG. El hijo, cuya existencia revela algo sobre Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, que 15 años de titulares y recompensas de $15 millones no habían podido mostrar. Que el monstruo era también un padre. Que el hombre que construyó el cártel más poderoso del hemisferio occidental tenía al final un límite. Y ese límite tenía 4 años de edad. El ataúd dorado sigue en la tierra de Zapopan, pero los documentos que lo acompañaban están sobre la mesa del gobierno. El mapa está siendo procesado, los nombres verificados, los activos rastreados. Ese es el México del 5 de marzo de 2026, no el México simple de la victoria que los comunicados describen. El México complejo, donde una victoria extraordinaria del sistema de seguridad coexiste con la historia de un niño de 4 años y con la pregunta de cómo una sociedad procesa la humanidad de los monstruos que ella misma produce. Esa es la historia completa, la que nadie esperaba estar contando el 5 de marzo de 2026. Si esta historia te sacudió, compártela. No como entretenimiento sobre el narco, como la conversación que México necesita tener sobre lo que significa realmente ganar la guerra contra el crimen organizado. Dale like si crees que México merece las preguntas completas, las que vienen después de los operativos y los ataúdes dorados. Y suscríbete, porque la semana que viene vamos a hablar de los nombres de los funcionarios que aparecen en los documentos de la sepultura. Las personas que durante 15 años estuvieron en los 2 lados del sistema simultáneamente, cobrando su sueldo del Estado y su sobre del cártel. Y que hoy saben que en algún lugar de la Fiscalía hay un analista leyendo un documento escrito a mano por el capo que los nombró. ¿Quiénes son? ¿Cuántos siguen en sus cargos? ¿Qué va a hacer el gobierno antes de que ellos tengan tiempo de actuar primero? La respuesta te va a cambiar todo lo que creías saber sobre cómo funciona realmente el poder en México. Nos vemos ahí.